Muy buenos días, mi nombre es Mayra Magali Rodríguez Torres de la Coordinación de Protección de Datos Personales. El día de hoy veremos el tema 5 con el título Avisos de privacidad. 5.1 Avisos de privacidad simplificado, 5.2 Avisos de privacidad integral y 5.3 Consentimiento. ¿Qué es un aviso de privacidad? Bueno, como nos marca la ley, que nos dice que como servidores o responsables que tratamos datos personales, debemos de observar 8 principios, de los cuales uno menciona que debemos informar al titular del dato personal cuál va a ser el tratamiento de los datos personales. Bueno, pues este principio nos habla de que debemos de informar a través de un aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Bueno, es un documento que se debe poner a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaban sus datos personales con el objeto de informarle cuáles son los propósitos del tratamiento de los datos personales. Ya les mencionaba que, bueno, la ley nos marca 8 principios y en su artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Morelos, el responsable deberá informar al titular a través de un aviso de privacidad la existencia y las características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos, a fin de que pueda tomar las decisiones informadas al respecto. En su artículo 23, bueno, nos habla de que existen dos avisos de privacidad, que es el aviso de privacidad simplificado y el aviso de privacidad integral. Más adelante los estaremos viendo a cada uno de ellos. En el artículo 24 nos dice En el artículo 23 nos dice que existen dos tipos de avisos de privacidad o que debemos de elaborar dos avisos de privacidad, el integral y el simplificado. Esto los vamos a ver más adelante. En el artículo 24 nos habla específicamente las características que debe de contener el aviso de privacidad simplificado y en el artículo 25 nos habla del aviso de privacidad integral. En la parte de abajo podrán ver la liga en la cual ustedes pueden consultar la ley para revisar estos 3 artículos que les acabamos de decir. ¿Qué características deben de considerar antes de elaborar un aviso de privacidad? Bueno, deben de considerar que los avisos tienen que ser sencillos, tienen que llevar la información necesaria y deben de expresar un lenguaje claro y preciso, con una estructura y diseño que facilite su comprensión. Recuerden que debemos de considerar que los avisos de privacidad que nosotros estemos elaborando los van a leer otras personas y debemos de evitar el utilizar tecnicismos o palabras que no sean comprendidas por las personas. ¿Qué prohibiciones señala la ley en la elaboración de un aviso de privacidad? Bueno, dice usar frases inexactas, ambiguas o vagas, incluir textos o formatos que induzcan al titular a elegir una opción en específico, marcar previamente casillas en caso de que éstas se incluyan para que el titular otorgue su consentimiento y remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el titular en el aviso de privacidad. ¿Cuántos avisos de privacidad debemos de elaborar como responsables del tratamiento de los datos personales? No existe un número exacto. Los avisos de privacidad deben de tener un mismo sujeto, dependen de las características de los tratamientos que se lleven a cabo en las distintas actividades que se realicen, para lo cual deben tomar en consideración el principio de licitud y de finalidad, es decir, que existan atribuciones en su normatividad interna para realizar el tratamiento de los datos personales.
No se recomienda que un mismo aviso de privacidad refiera a tratamientos en los que la información a incluir en el mismo sean distintas entre sí, es decir, en donde las finalidades, el tipo de datos tratados o las transferencias que se realicen no sean iguales o no sea posible expresar con claridad la información que aplica o corresponde a cada caso. ¿Cuáles son los medios que se pueden utilizar para difundir o dar a conocer el aviso de privacidad? Bueno, existen los físicos, que es una entrega individual del aviso, donde podemos colocar letreros o anuncios en la parte de atrás o del lado de nuestro escritorio o donde nos encontremos ubicados. Inserción del aviso en formato o documento por el que se recolecte el dato personal. Lo que hacemos en el INIPE, por ejemplo, cuando tenemos un evento, en la mesa de registro tenemos los avisos de privacidad simplificados a un costado y bueno, llega el titular del dato, se registra y en ese momento le proporcionamos una copia del aviso de privacidad. Este es en cuanto a los físicos. También en la oficialía de partes, a un lado, pues si ustedes vienen al límite, pues van a poder visualizar el aviso de privacidad simplificado en cuanto a notificaciones que llevan al instituto. Electrónicos, correo electrónico, inserción en la plataforma o sistema electrónico que se utilice, internet o la tecnología que así lo permita, tomando en consideración las prohibiciones. A principios de este año, el instituto lanzó una convocatoria denominada Difusión Infantil y Ilustración Juvenil. Para esta ocasión, esta convocatoria fue lanzada de manera virtual y bueno, antes de registrarse, o antes más bien de enviar su dibujo, lo que tenían que hacer los titulares, en este caso papás o tutores, era escanear su dibujo e imprimir un documento que nosotros les proporcionábamos, que era el consentimiento, y también tenían que imprimir el aviso de privacidad como adjunto que tenían que enviar al registrarse. Y bueno, con esto nosotros les mencionábamos el aviso de privacidad y luego tenían que descargar y pues a veces se les complicaba un poquito el descargarlo y lo que hacíamos era enviárselos pues, por correo electrónico. Sonoros, a través de los servidores públicos o personal que brinde atención al público de forma directa o vía telefónica por grabaciones previamente establecidas. Ustedes, al querer intentar comunicarse con el INIPE, bueno, les contesta una grabadora y antes de darles el menú o las extensiones, se les invita a que consulten nuestro aviso de privacidad. También cuando llevamos a cabo capacitaciones, al iniciar les pasamos un formato, lo denominamos lista de asistencia, en la cual nos proporcionan ahí 4 datos personales que nosotros pedimos y les decimos cuáles van a ser las finalidades del tratamiento de esos datos. Y bueno, también les mencionamos que pueden consultar el aviso de privacidad en la página www.inipe.org.mx. Independientemente de que abajo, en el formato donde ellos llenan sus datos, viene la misma leyenda, pero bueno, también nosotros se lo decimos de manera presencial. Ópticos o visuales, proyección de pantallas o difusión de carteles. ¿Cuáles son los tipos de avisos de privacidad que nos marca la ley? Bueno, al principio les decía que existían dos, el simplificado y el integral. Vamos a ver las características más adelante. ¿Qué aspectos debe tomar en consideración previamente para elaborar nuestros avisos de privacidad? Como primer punto, debemos de conocer la legislación de los datos personales, es decir, toda la normativa. Como segundo punto, identificar las actividades o procedimientos en los que se recabarán, se utilizarán o se tratarán los datos personales. Antes de elaborar nuestros avisos, bueno, debemos de identificar aquellas acciones o actividades de nuestros procedimientos donde tratamos datos personales, para una vez así ya definir cuáles son las finalidades y ahora sí ya empezar a la elaboración de estos avisos
Distinguir cómo obtienen los datos personales, si se obtienen por escrito, de forma verbal, en formatos impresos, electrónicos o algún tipo de tecnología, ya que ello permitirá determinar también el o los mecanismos para dar a conocer nuestros avisos de privacidad. Yo ya les mencionaba el ejemplo de la convocatoria que lanzamos, que se hizo de manera virtual y bueno, que los avisos se los dábamos a conocer antes de que ellos vieran aceptar para registrarse. Tenían que consultar el aviso, se les ponía una casillita en donde ellos ya marcaban que ya habían consultado el aviso, entonces ahora sí se activaba el botoncito donde ya le permitía enviar su dibujo a nuestro correo. 4. Identificar para qué finalidades se utilizarán los datos personales y qué datos son recopilados, en el que deberá considerar que las finalidades deben de ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas, que el tratamiento de los datos personales se limitará a aquellas que haya expresado en el aviso de privacidad. En la descripción de los datos se debe valorar que deben ser aquellos estrictamente necesarios para cumplir con nuestras finalidades. 5. Identificar las transferencias que se realicen distinguiendo aquellas que requieren un consentimiento. 6. Buscar una redacción adecuada según se trate del usuario o población objetivo, incluso previsiones particulares para menores de edad, personas con discapacidades diferentes o grupos vulnerables. Al final, bueno, ven una nota que dice que la ley no establece que los avisos de privacidad los debamos nosotros como órgano garante revisar o autorizar o validar. Por lo que es importante que consideren los aspectos anteriores en caso necesario. Lo que sí podemos hacer nosotros como órgano garante, la Coordinación de Protección de Datos Personales, es brindarles asesorías o también orientarlos en cuanto a las características que debe de contener nuestros avisos de privacidad. ¿Cuándo debemos de dar a conocer nuestros avisos? Bueno, cuando los datos personales se obtienen de manera directa del titular previo al tratamiento de los mismos, o cuando los datos personales se obtienen de manera indirecta del titular previo al uso o aprovechamiento de estos. Es importante hacer notar que el hecho de poner a disposición el aviso de privacidad simplificado no exime al sujeto obligado o al responsable del tratamiento de los datos personales para que incorporen los medios permitidos por la ley el aviso de privacidad integral o, en su caso, haga del conocimiento al usuario este último de forma directa. Es decir, el sujeto obligado puede omitir el aviso simplificado si así lo considera, siendo obligatorio el aviso de privacidad integral. Deben de tener publicado su aviso integral. Nosotros damos a conocer a los titulares del dato el aviso simplificado. Sin embargo, nuestros avisos simplificados y nuestros avisos integrales los tenemos publicados en nuestra página oficial. Cuando el responsable pretenda tratar los datos personales para una finalidad distinta, se deberá de poner a disposición del usuario un nuevo aviso de privacidad con las características del nuevo tratamiento previo aprovechamiento de los datos personales para la finalidad respectiva. ¿Qué son las medidas compensatorias? Son aquellos mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros mecanismos de alcance, que se instrumentan de manera excepcional cuando al responsable le resulta imposible poner a disposición de cada titular de manera directa o personal el aviso de privacidad, o ello exige esfuerzos desproporcionados. Para la selección de los medios de publicación del aviso de privacidad a través de medidas compensatorias, lo que debemos de tomar en cuenta es el perfil de los titulares a quienes va dirigida la medida compensatoria, como puede ser su lugar de residencia, su edad, su género, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, ocupación, acceso efectivo a las tecnologías de la información y del conocimiento, gustos y preferencias, entre otros.
Las características generales y particulares del responsable del tratamiento, haciendo especial énfasis en las vías o canales a través de los cuales presenta su servicio u ofrece sus productos, así como los medios habilitados para mantener una comunicación general o personalizada con sus clientes. Y las características del medio en el que se pretende publicar el aviso de privacidad, como puede ser su alcance geográfico, impacto, relevancia, formato, accesibilidad, temporalidad o permanencia. El responsable podrá publicar los avisos de privacidad en el marco de los presentes criterios generales a través de estos medios que les voy a mencionar. Pueden ser diarios de circulación nacional, pueden ser diarios locales o revistas especializadas, páginas de internet del responsable, hiperenlaces o hipervínculos situados en una página de internet del instituto, carteles informativos, cápsulas informativas o radiofónicas y otros medios alternos de comunicación masiva. IMIPE, órgano garante.